dejando a las compañeras en el sitio de costumbre. En virtud de aquella circunstancia, Ana no pudo observar que, inmediatamente después de su ausencia, Semele se retiró apresuradamente en demanda de una casa oculta entre numerosos olivos, al final de una callejuela casi abandonada por completo. Algunos golpes en la puerta y una señora de buena apariencia vinieron a atenderla. Solicita. ¿Llegó nuestro amigo? Preguntó la empleada, fingiendo despreocupación. Sí, el señor André está aquí, desde ayer, a su espera. Haga el favor de aguardar un poco. En algunos minutos, un personaje de nuestro conocimiento venía a encontrarse con Semele, en uno de los ángulos de la sala, abrazándola con efusión, como si fuese una persona de su profunda estima. Era André de Gioras, que venía a Cafarnaúm para el golpe de represalia, favorecido por una aliada que su sed de venganza consiguiera colocar, en Jerusalén, en la casa de Publio Lentulus, a través de una sagacidad cruel. Después de una larga charla en voz muy baja, oigamos a la sierva del senador, que le habla en estos términos. No hay duda. Ya conseguí captar toda la confianza de los patrones y la simpatía del pequeño. Puede, pues, quedar tranquilo, porque el momento es oportuno, visto que el senador pretende volver para Roma en pocos días. Infame. Exclamó André, lleno de cólera. Entonces, ¿ya piensa, en el regreso? Muy bien. Aquel maldito romano consiguió esclavizar para siempre a mi pobre hijo, desatendiendo a mis súplicas paternas, pero ha de pagar muy caro su osadía de conquistador, porque su hijo ha de ser un siervo de mi casa. Un día, le he de mostrar mi venganza, probándole que yo también soy un hombre. Estas palabras las decía él entre dientes, con la voz triste, con los ojos fijos y brillantes, como si apostrofase a seres invisibles. Entonces, ¿todo listo? Preguntó a Semele, denunciando una resolución definitiva. Perfectamente, respondió la sierva, con la mayor serenidad. Pues bien, de hoy a 3 días iré hasta allá, a caballo, en las primeras horas de la madrugada. Y entregándole un frasco minúsculo, que ella ocultó cuidadosamente en sus propias vestiduras, continuó con la voz sofocada. Bastan 20 gotas para que el niño adormezca, y no despierte sino después de 12 horas. Cuando sea medianoche, aplíquele el brebaje un poco de agua levemente mezclada de vino suave y espere mi señal. Estaré en las proximidades de la casa, que desde ayer conocí, aguardando la preciosa carga. Abrigará usted al niño adormecido, de tal manera que el volumen no denuncie el contenido, visto desde alguna distancia, y, como en asuntos de esa naturaleza se ha de contar con la posibilidad del testimonio de ojos extraños, iré vestido a la romana, esperando que usted consiga vestir una de las túnicas de la patrona, para evitar que la culpa de ese rapto vaya a recaer sobre alguien de nuestra raza, en caso que surja algún testigo inoportuno e imprevisto. Dada la señal de mi presencia, en el camino que va al margen del pomar, usted vendrá hacia mí, entregándome el precioso fardo. Y, con los ojos perdidos en la visión anticipada de su venganza, André de Gioras exclamó, cerrando los puños, si los malditos romanos nos esclavizan los hijos, sin piedad, podemos también esclavizar a sus desgraciados descendientes. Los hombres nacieron con iguales derechos en este mundo. Oyéndole las palabras, atentamente, objetó Semele, algo amedrentada. Pero, ¿y yo? ¿No acompañaré al pequeñito Marcus en la misma noche? Sería una gran imprudencia. Usted deberá quedarse en Cafarnaúm todo el tiempo necesario, hasta que se pierdan todas las pistas del futuro senador, que no pasará, por lo demás, de futuro esclavo. Su fuga sería un indicio seguro, ahora o más tarde, y nosotros necesitamos obstruir ese camino seguro. Como sabe, tengo parientes afortunados en Judea, y no es de más esperar que un golpe de la suerte me conceda el lugar preeminente al que aspiro, en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, no podemos mantener complicaciones con la justicia, pudiendo usted quedar tranquila, pues, más tarde, su esfuerzo de hoy será ampliamente recompensado. La sierva suspiró resignada, accediendo a todas las sugestiones de aquel espíritu vengativo. En algunas horas más, al caer de la noche, volvían a la heredad los siervos de Publio, en conversación animada y alegre, comentando los pequeños incidentes y preocupaciones del día. Semele no parecía preocupada, porque, hacía mucho tiempo, que venía siendo instruida pacientemente por André, para colaborar decididamente en aquel plan de venganza. Numerosos lazos le ligaban a la familia de Gioras, y, cooperando en aquella trama siniestra a favor de la venganza, no hacía, más, según suponía, que rescatar numerosas deudas de orden material. Al final, pensaba para sí, liquidando en caso del pequeñito, regresaría a Jerusalén cuando le placiese, consciente de haber cumplido un deber, obedeciendo a las tremendas exigencias de André. Al día siguiente, calculó todas las posibilidades de éxito del cometimiento, y, en la fecha convenida, tomó todas las providencias necesarias.
La obtención de una túnica del uso particular de Livia no le era difícil. La señora las poseía en gran cantidad y, casi a diario, Ana se encargaría de preparar las que se encontraban fuera de sus apartamentos privados, para el necesario servicio de higiene, y fue así que, burlando la dedicación y vigilancia de la colega, consiguiósemele una túnica elegante y discreta, de la señora, para observar, integralmente, las advertencias de aquel que se hiciera su cómplice. En casa, nunca el senador y su mujer habían vivido momentos de tanta paz y de tantas esperanzas, desde que llegaron a Palestina. La cura de la hija era la dulce felicidad de cada instante, aguardando los más cariñosos planes de ventura para los días del porvenir. Livia ya organizaba todos sus pertrechos de viaje, considerando que, en pocos días, estarían en el antiguo puerto de Jope, de regreso a la metrópolis querida. Una serenidad, que parecía imperturbable, descansaba ahora sobre el matrimonio, haciéndole los corazones tranquilos y dichosos. Publio había olvidado las advertencias del sueño, que consideraba tan solo como resultado de su conversación impresionante con el profeta de Nazaret, y el corazón se le serenó ponderando el valor de los poderes humanos, dentro de la vanidad orgullosa que le ocultaba todas las preocupaciones de orden espiritual. Un solo pensamiento le dominaba el corazón: volver a Roma, dentro de pocos días. Sin embargo, en esa noche, iban a desmoronarse todas sus esperanzas y a modificarse, para siempre, las líneas de su destino en la tierra. Quien conociese la trama urdida en la sombra por el espíritu vengativo de André, después de la medianoche podría oír un largo silbido que se repitió 3 veces, en el sombrío silencio de la arboleda. Un hombre trajeado a la romana se apareaba del fogoso corcel, a algunos metros de la casa, en el largo camino que separaba la vegetación del campo de los árboles fructíferos. Enseguida, una puerta se abrió furtivamente y una mujer vestida a la moda patricia vino a encontrarse con el caballero que la esperaba ansioso, poniéndole en las manos, con el máximo cuidado, un envoltorio voluminoso. «Semele», exclamó él bajito, «esta hora es decisiva en nuestros destinos». La sierva de Lentulus nada pudo responder, sintiendo el pecho oprimido. En ese instante, los actores de la escena no observaron la aproximación de un hombre que se parara, a algunos pasos de distancia, en la espesura de los ramajes sombríos. «Ahora», volvió a decir el caballero, «antes de partir en desaforada carrera, yo no se olvido que el silencio es oro y que, si algún día usted fuera ingrata, puede pagar con la vida el descubrimiento de nuestro secreto». Dicho esto, André de Gioras partió precipitadamente, a largo trote, por los caminos ensombrecidos, llevando consigo el fardo para él tan precioso. La sierva aún lo acompañó con la mirada por algunos instantes, entre asustada y compungida, recogiéndose a pasos tambaleantes. Ambos no sabían que los ojos de un calumniador son peores que los brazos de un ladrón, y que esos ojos los espiaban en la soledad de la noche. Era Sulpicio que, por coincidencia, se recogía tarde aquella noche, sorprendiendo la escena pálidamente iluminada por los rayos de la luna. Observando, de lejos, que un hombre y una mujer, vestidos a la romana, se encontraban en el camino a una hora tan inapropiada, amortiguó los pasos de felino, entre los árboles, con el fin de identificarlos más de cerca. Pero, la escena pasó, muy rápida, llegándole tan solo a los oídos las últimas palabras «nuestro secreto», proferidas por André, en su promesa odiosa y amenazadora. Enseguida, observó que la mujer, con la retirada del caballero, regresaba al interior a pasos vacilantes, como si estuviese presa de incorregible abatimiento. Apresuró entonces los pasos para sorprenderla, observando la figura a pocos metros de distancia. Pero, no se atrevió a aproximarse, identificando apenas las características de la vestimenta, a la luz débil de la noche. Aquella túnica le era conocida. Aquella mujer, a su ver, era Livia, la única que podría vestir de tal modo, en aquellos parajes. En un instante, sus ideas rápidas de hombre experimentado en las peores acciones del mundo, asociaron hechos, personalidades y cosas. Recordó, en sus íntimos pormenores, la escena que tuviera la ocasión de presenciar en el jardín de Pilatos, creyendo que la esposa de Publio se hiciera amante del gobernador, cuyo corazón ella avasallara en pocos minutos, en virtud de su peregrina belleza. Recordó, por último, la estadía del procurador de Judea, en Nazaret. Concluyó, monologando: un gobernador, en su alta posición, no dejará, por eso, de ser un hombre, y un hombre es muy capaz de cubrir toda la noche, en una buena cabalgadura, una distancia como la que va de Cafarnaum a Nazaret, para encontrarse con la mujer amada. Vaya. Tendremos que proseguir ahora, observando a esta pareja de apasionados. El único acontecimiento extraño es la facilidad con la que esa mujer, aparentemente tan austera, se dejó dominar de esa manera. Pero, como tengo mis intereses con Fulvia, vamos a examinar el mejor modo de poner al tanto a ese pobre hombre que, siendo senador, tan joven y tan rico, es un marido tan desventurado.
y después de monologar así cautelosamente, Sulpicio se recogió íntimamente satisfecho, por verse dueño de la situación, gozando por anticipado el instante en el que haría Publio conocedor de su secreto, a fin de exigir más tarde, en Jerusalén, el precio ignominioso de su perversidad, según las promesas de Fulvia. El día inmediato constituyó dolorosa sorpresa para el senador y su esposa, aturdidos con el inopinado acontecimiento. Nadie conocía las circunstancias en las que se verificara el rapto del niño, en el silencio de la noche. Como loco, Publio Lentulus tomó todas las medidas posibles junto a las autoridades de Cafarnaum, sin lograr ningún resultado favorable. Numerosos siervos de su confianza fueron expedidos a fin de buscar en los alrededores, sin resultados positivos, y, mientras el marido se multiplicaba en órdenes y providencias, Livia se recogía en el lecho, presa de indefinible angustia. Semele, que fingía la más profunda consternación, auxiliaba los desvelos de Ana, junto a la señora, sucumbida de dolor. Aquella misma tarde, Publio ordenó a Comenio, entonces con las honras de capataz de todos los trabajos de la heredad, la reunión general de los siervos de la casa, a fin de que aprendiesen en el castigo severo, infligido a los esclavos incumbidos del servicio nocturno de vigilancia, y, durante todas las horas del crepúsculo, trabajó el azote en la carne de 3 hombres robustos, que en balde imploraban clemencia y misericordia, protestando su inocencia. Solamente delante de aquellas criaturas injustamente castigadas, consideró a Semele la extensión de su procedimiento, pero, íntimamente asustada con las consecuencias que pudiesen devenir del delito, cobró ánimo para ocultar, aún más, la culpa y el terrible secreto. Proseguían las acciones punitivas, hasta que Livia, atormentada por aquellos gritos lancinantes y conmovedores, se levantó con extrema dificultad y, llamando al esposo a un rincón de la barandilla, de donde él asistía impasible al horrible sacrificio de aquellas miserables criaturas, le habló suplicante: Publio, basta de castigo para esos hombres débiles e infelices. ¿No sería un exceso de rigor de nuestra parte para con nuestros siervos a causa de tan dolorosa punición de los dioses para nosotros? ¿Esos esclavos no son también hijos de personas que mucho los amaron en este mundo? En mi angustia maternal, considero que aún poseemos derechos y recursos para mantener junto a nosotros a los hijitos idolatrados, pero, ¿cómo será torturante el martirio de la madre de un desventurado, que se ve arrebatado de sus brazos cariñosos para ser vendido por innobles mercaderes de conciencias humanas? Livia, el sufrimiento te sugirió singulares desvaríos del corazón, exclamó el senador, con serena energía. ¿Cómo podrías pensar en una igualdad absurda de derechos, entre la ciudadana romana y la sierva miserable? ¿No ves que entre tú y la madre de un cautivo existen considerables diferencias de sentimiento? Pienso que te engañas, contestó la esposa, con intraducible amargura, porque incluso los animales poseen los más elevados instintos, tratándose de la maternidad. Y aún así, querido, inclusive, si yo no tuviese ninguna razón, manda el raciocinio que examinemos nuestra posición de padres, para considerar que nadie, más que nosotros mismos, es pasible de culpa por lo acontecido, visto que los hijos son un depósito sagrado de los dioses, que nos los confían al corazón, imponiéndonos como deber de cada minuto la multiplicación del cariño y vigilancia necesaria. Si sufro amargamente, es por considerar el amor sublime que nos une a los hijos, sin poder atinar con la causa de este crimen misterioso, sin poder imputar a nuestros siervos la culpa de ese tenebroso acontecimiento. Pero, la voz de Livia, se extinguía rápidamente. Un deliquio fue el resultado de sus palabras vehemente, al finalizar aquel día de tantas y tan amargas emociones. Amparada por las manos cariñosas y desveladas de Ana, la pobre señora se recogió al lecho con fiebre alta. En cuanto a Publio, como sentía que las verdades amargas de la mujer le dolían profundamente en el corazón, mandó a cesar inmediatamente el castigo, con el alivio general, recogiéndose al gabinete para meditar la situación. Aquella misma noche, recibió la visita de Sulpicio, que le vino a traer el infructífero resultado de sus indagaciones, en la pista del pequeño Marcus. Al despedirse, exclamó al lictor, con gran sorpresa de Publio, que le observaba el tono enigmático de las palabras: Senador, yo no puedo descifrar ese doloroso enigma de la desaparición de vuestro hijito, pero tal vez pueda orientaros en alguna pista segura, con mis observaciones personales, relativas al asunto. Pero, si tienes semejantes elementos, ábrete sin recelos, exclamó Publio, con el máximo interés. Mis elementos de observación no son puntos de aclaración positiva, y, como existen algunos remedios que en vez de curar una herida producen otras úlceras incurables, creo mejor aplazar para mañana a la noche mis impresiones individuales sobre los hechos. Gozando con la actitud de estupefacción del interlocutor, profundamente impresionado con sus insinuaciones criminales, Sulpicio remató las despedidas, agregando intencionalmente: mañana estaré aquí a estas mismas horas y, si hoy no os satisfago el deseo,
Permaneciendo aquí hasta más tarde, es que me esperan algunos quehaceres en mi gabinete de trabajo, en vista de algunos pedidos de informaciones de nuestras autoridades administrativas. Dominado por las expresiones de aquel enigma, Publio Lentulus le presentó las despedidas de la noche, teniendo fuerzas para murmurar. Entonces, hasta mañana. Esperaré el cumplimiento de tu promesa, para que se me alivien los recelos del corazón. Quedando a solas, el senador se sumergió en el mar profundo de sus inquietudes y recelos. Justamente cuando contaba regresar a Roma, he aquí que surge lo inesperado, con peores características que la misma molestia de la hija, soportada tantos años con serenidad y resignación, porque, ahora, era el rapto inexplicable de un niño, envolviendo serias cuestiones de la moralidad de su casa, y la propia honra de la familia. Íntimamente, se sentía como un hombre sin enemigos en Palestina, por cuanto, con excepción del joven Saúl, hijo de André, que, a su ver, debería estar tranquilo en el hogar paterno, nunca había humillado los bríos de ningún israelita, visto que a todos dispensaba el máximo de su atención personal. ¿Dónde estaba la causa de aquel crimen misterioso? En sus reminiscencias, afloró la palabra segura de Flaminio Severus, cuando le aconsejó mucha prudencia y valor individual, en Palestina, en razón de ciertos malhechores que infestaban la región, pero, por otro lado, recordaba el sueño simbólico y, con los ojos de la imaginación, parecía percibir la figura venerada de aquel juez austero e incorruptible, que le había profetizado una existencia fértil de amarguras, dando su desprecio e indiferencia por las verdades salvadoras de Jesús de Nazaret. Consumido por el dolor de angustiosos pensamientos, se recostó en la mesa de trabajo, y dejó que el orgullo herido llorase copiosamente, considerando su impotencia para conjurar las fuerzas ocultas e impiadosas que conspiraban contra su ventura, en los caminos ensombrecidos de su doloroso destino. Tarde ya, procuró desahogar el corazón, junto a la cariñosa solicitud de la esposa, intercambiando ambos sus lamentaciones y sus lágrimas. Publio, exclamaba ella, con la ternura característica de su corazón, procuremos reanimar nuestras energías a favor de nosotros mismos. No todo está perdido. Con los derechos que nos competen, podemos determinar todas las providencias necesarias, en busca de nuestro angelito. Aplazaremos el regreso a Roma, indefinidamente, si tanto fuere necesario, y el resto lo harán los dioses por nosotros, reconociendo nuestra angustia y abnegación. Lo que no es justo es que nos entreguemos, irremediablemente, a nuestra desesperación, inutilizando las postreras fuerzas para la lucha. La pobre señora movilizaba los últimos recursos de sus energías maternas para proferir aquellas palabras de esperanza y consolación. Sabía Dios, de sus inenarrables torturas íntimas, en aquellos momentos angustiosos, y solo su sentimiento acrisolado, de renuncia y de amor, transformaría en fuerzas las fragilidades de la mujer, para poder confortar el corazón angustiado del esposo, en tan penosas coyunturas. Sí, querida mía, haré todo lo que estuviera a mi alcance para esperar la providencia de los dioses, dijo el senador, más o menos reanimado en vista del valor del cual ella daba testimonio. El día siguiente transcurrió en las mismas expectativas angustiosas, con los mismos movimientos inciertos de búsquedas infructíferas. A la noche, según prometiera, allá estaba Sulpicio Tarquinius esperando su momento decisivo. Después de la cena, a la que Livia no pudo comparecer, en virtud de su profundo abatimiento físico, Publio recibió al lector con toda la intimidad, allí mismo en el triclinio, en cuyos lechos suaves ambos se estiraron para la conversación de costumbre. Entonces, ayer, exclamó el senador, dirigiéndose al supuesto amigo, despertaste mi paternal interés, hablándome de tus observaciones personales, que solamente hoy me podrías transmitir. Ah, sí, contestó el lector, con fingida sorpresa, es verdad que desearía solicitar vuestra atención para las ocurrencias misteriosas de estos últimos días. ¿Tenéis algún enemigo, aquí en Palestina, interesado en la continuidad de vuestra permanencia en regiones poco adaptables a los hábitos de un patricio romano? De modo alguno, replicó el senador, eminentemente sorprendido, supongo estar en un ambiente de amistades sinceras, en lo que respecta a nuestras autoridades administrativas, y creo que nadie se haya interesado de mi ausencia de Roma. Quedaría muy satisfecho si esclarecieses mejor tus observaciones. Es que en Judea, hace algunos años, hubo un caso idéntico al vuestro. Cuéntase que uno de los antecesores del gobernador actual se dejó apasionar perdidamente por la esposa de un patricio romano, que tuvo la poca suerte de residenciarse en Jerusalén y, conquistados sus objetivos, hizo de todo por obstaculizar el regreso de sus víctimas a la sede del imperio. Y cuando notó que nada valían los impedimentos de su autoridad, cometió el crimen de secuestrar a un hijito del matrimonio, haciendo acompañar el hecho de otras atrocidades, que quedaron impunes, dado su prestigio político ante el Senado. Publio oyó esas observaciones con el pensamiento candente.
En razón de su intensidad emotiva, la sangre le afluyó al cerebro, pareciendo represarle en largas corrientes junto al dique de las témporas. Una palidez de cera cubrió, enseguida, su rostro, en una faz cadavérica, sin poder definir la emoción que le asaltaba lo íntimo, en vista de tales insinuaciones en contra de su dignidad personal, y contra las honrosas tradiciones de la familia. En un instante, revivió todas las acusaciones de Fulia y, juzgando a sus semejantes, por la medida de sus propios sentimientos, no podía admitir en el espíritu de Sulpicio una ferocidad de tal magnitud. Mientras sumergía el pensamiento en reflexiones atroces, sin responder al lector, que lo observaba gozando el efecto de sus tenebrosas revelaciones, prosiguió el calumniador, con fingida humildad: bien reconozco el alcance de mis palabras, para las cuales, además, suplico la benevolencia de vuestra discreción, pero yo no abriría el corazón en este sentido, si no estuviese lleno del profundo interés que vuestra amistad consiguió inspirar a mi alma dedicada y sincera. Francamente, no deseaba constituirme en delator de quien quiera que sea, ante vuestro espíritu justo y generoso. Sin embargo, pasaré a narraros lo que vi con mis propios ojos, para orientar con mayor seguridad el esfuerzo de vuestras investigaciones en busca del niño. Y Sulpicio Tarquinius, con la falsa modestia de sus palabras venenosas, desfiló un rosario extenso de calumnias, alternando los argumentos de consecutivos tragos de vino, lo que exaltaba aún más la fuente prodigiosa de sus fantasías. Contó a su interlocutor, que lo oía atónito, por la coincidencia de sus observaciones con las denuncias de Fulvia, los más íntimos pormenores de la escena del jardín en casa de Pilatos, y, enseguida, narró lo que observara la noche del rapto, destacando la coincidencia de la estadía del gobernador en Nazaret. El senador le oía la narración, ocultando, con mucho esfuerzo, su espanto doloroso. La prevaricación de la esposa, según aquella denuncia espontánea, era un hecho indudable. Entretanto, él quería creer lo contrario. Durante todo el tiempo de la vida conyugal, Livia había manifestado el más pronunciado retraimiento de los ambientes sociales, viviendo tan solo para él y para los hijitos idolatrados. Era en su palabra, sincera y de buen criterio, que su espíritu iba a buscar las necesarias inspiraciones para el éxito en las luchas de la vida, pero aquella denuncia le atolondraba el corazón, y anulaba todos los factores de la antigua confianza. Además de eso, penosas coincidencias venían a herir su raciocinio, despertándole amargas sospechas en lo íntimo del alma. No fuera de ella la que había intercedido a favor de los esclavos, en el momento del castigo, suplicante, como si la culpa de lo acontecido también le pesase en el corazón. Aún en la víspera, sugiriera la continuidad de la permanencia de ambos en Palestina, demostrando un valor poco común. ¿No sería eso un gesto de supuesta consolación para el marido ultrajado, obedeciendo a designios inconfesables? Un torbellino de ideas antagónicas se entrechocaba en el mar de sus meditaciones dolorosas. Por otro lado, consideró, en un momento, su posición de hombre de Estado, las responsabilidades austeras que le competían en el organismo social. El cargo prominente, las severas obligaciones a las que se consagrara en el mecanismo de las relaciones de cada día, el orgullo del nombre y las tradiciones de familia, lograron la energía necesaria para dominar las emociones del momento, y, escondiendo al hombre sentimental que era por naturaleza, para solamente revelar el hombre público, tuvo fuerzas para exclamar: Sulpicio, agradezco tu interés, siempre que tus palabras sean el reflejo de tu generosidad sincera, pero debo considerar, ante el concepto que acabas de exponer sobre mi mujer, que no acepto ningún argumento que le hiera la dignidad de austera nobleza, predicados esos que nadie, más que yo, debo conocer. La entrevista en el jardín de Pilatos, a la que te refieres, fue autorizada por mí, y tus observaciones en la noche del rapto no están bien definidas, dado el carácter positivo que se requiere en nuestras investigaciones. Así, pues, te agradezco la dedicación en mi favor, pero tu opinión abre entre nosotros, de ahora en adelante, una línea divisoria que mi confianza no sabrá trasponer nunca más. Quedas, así, dispensado del servicio que te retenía junto a mi familia, además que la perspectiva de mi vuelta a Roma se desvaneció con la desaparición del pequeño. No podremos regresar a la sede del imperio, mientras no logremos su reaparición o la certeza dolorosa de su muerte. De ese modo, yo sería imprudente exigiendo la continuidad de tus servicios en Cafarnaúm, sacrificando decisiones de tus superiores jerárquicos, a razón por la que serás demitido de mi casa sin escándalos que perjudiquen tu carrera profesional. Aguardaré la ocasión de comunicarme con el gobernador, al respecto, y será entonces cuando quedarás desligado oficialmente de mi servicio, sin ningún perjuicio para tu nombre. Según, ves, que, como hombre de Estado, agradezco tu interés y sé apreciar tu dedicación, pero, como amigo, no me es posible seguir depositando en ti el mismo grado de confianza. El lector, que no esperaba semejante respuesta, quedó lívido en su patente contrariedad,
pero se atrevió aún a replicar, fingidamente: «Señor senador, llegará el instante en que habréis de valorizar mi celo, no solo como servidor de vuestra casa, sino también como amigo desvelado y sincero. Y ya que no tenéis otra recompensa mejor que el desprecio injusto para corresponder a mi impulso de amistad, es con placer que me siento desligado de las obligaciones que me retenían junto a vuestra autoridad». Enseguida, Sulpicio pronunció algunas palabras de despedida, a las que Publio respondió secamente, atormentado por los más profundos disgustos. En el silencio de su gabinete, examinó la gran energía que las circunstancias habían exigido de su corazón en tan penosas coyunturas. Bien reconocía que había adoptado con el lictor la actitud más conveniente y adecuada con la situación, pero, en lo íntimo, guardaba la angustiosa incertidumbre acerca de la conducta de Livia. Todo conspiraba contra ella, tendiendo a presentarle, a su corazón de marido respetable, como la personificación de la falsa inocencia. En aquel tiempo, aún no se hiciera común en el mundo el orad y vigilar de las enseñanzas eternamente dulces de Cristo, y el senador, entregándose casi totalmente al imperio de las amargas emociones que lo afligían, se recostó sobre numerosos rollos de pergaminos, entrando a llorar convulsivamente. 7. Las prédicas del Tiberíades. Algunos días habían transcurrido sobre los hechos que acabamos de narrar. En Cafarnaúm, no solo el escenario, sino también los actores, guardaban la misma fisonomía. Compelido por la actitud irrevocable y enérgica del senador, Sulpicio Tarquinius regresara a Jerusalén, obedeciendo las órdenes de Pilatos, quien, a su vez, había recibido la notificación de Publio Lentulus, referente a la dispensa del lictor. No debemos olvidar que Publio permanecía en Palestina con amplios poderes, en calidad de emisario de César y del Senado, y a quien todas las autoridades de la provincia, inclusive el gobernador, estaban obligados a acatar con especial atención y máximo respeto. El procurador de Judea no había omitido, por tanto, sustituir a Sulpicio, del mejor modo posible, buscando conocer, con interés, los motivos de su alejamiento, asunto que el senador solucionó con el más amplio espíritu de superioridad, desde el punto de vista político. Pilatos coadyuvó, con la mejor buena voluntad, al servicio de la investigación, sobre el paradero del pequeño Marcus, movilizando funcionarios de su entera confianza, y viniendo personalmente a Cafarnaúm, a fin de conocer en sus detalles las diligencias efectuadas. El senador le recibió la visita con las más altas muestras de consideración y le aceptó que cooperase, sinceramente confortado, en vista de que los acontecimientos desmentían, ante su foro íntimo, las calumniosas acusaciones de las que era víctima la esposa. Entretanto, su vida doméstica sufría de las más profundas alteraciones. Ya no sabía vivir aquellas horas de coloquio feliz con la esposa, de la cual lo separaba un velo de dudas amargas e infinitas. Varias veces intentó, inútilmente, readquirir la antigua confianza y su espontaneidad afectiva. Arrugas de pesar le marcaron entonces el semblante, ordinariamente altivo y orgulloso, esfumándole los trazos fisonómicos en una nube de preocupaciones angustiosas. Todos sus íntimos, inclusive la esposa, atribuían a la desaparición del hijito tan singular metamorfosis. En las horas habituales de las comidas, se le notaba el esfuerzo para descargar el semblante. Dirigíase, entonces, a la mujer o respondía a sus preguntas cariñosas con monosílabos apresurados, acentuando las palabras con una lacónica incomprensible. Sufriendo amargamente con aquella situación, Livia se presentaba cada vez más abatida, intentando en vano descifrar el motivo de tantas pruebas e infortunios. Muchas veces procuró sondear el espíritu de Publio, para llevarle un poco de cariño y consuelo, pero él evitaba las expansiones afectuosas, con pretextos decisivos. Casi siempre aparecía tan solo en el triclinio y, hecho la recepción acostumbrada, retiraba, abruptamente, al gran salón del archivo, donde pasaba todas sus horas en inquietantes meditaciones. De Marcus, ninguna noticia había, que le proporcionase la más ligera sombra de esperanza. En una hermosa mañana de Galilea vamos a encontrar a Livia en conversación íntima con la sierva dedicada y amiga fiel, a quien contesta en estos términos, después de ser cariñosamente inquirida, acerca de su estado de salud. Siéntome bien mal, mi buena Ana. Por la noche, el corazón me bate desacompasadamente y, hora a hora, veo como me crece íntimamente dolorosa impresión de amargura. No podría definir bien mi estado, aunque lo quisiese. La desaparición del pequeño me llena el alma de lúgubres presagios, multiplicando el peso de mis aflicciones maternas cuando no puedo vislumbrar, ni siquiera levemente, la causa de tamaños padecimientos. Y ahora es, sobre todo, el estado de Publio lo que más me preocupa. Él fue siempre un hombre puro, leal y generoso, pero, de algún tiempo a esta parte, le noto singulares diferencias en el temperamento, agravándole los síntomas enfermizos con mayor intensidad, después de la incomprensible desaparición de nuestro hijito.
Me parece que él viene sufriendo los más fuertes disturbios sentimentales, con serios perjuicios para la salud. Bien veo, señora, cuánto sufrís. Expuso la sierva cariñosa. Sé que soy una criatura humilde y sin ningún valor, pero pediré a Dios que os proteja incesantemente, restableciendo la paz de vuestro corazón. ¿Criatura humilde y sin valor? Dijo la pobre señora, buscando demostrarle el grado de su estimación sincera. No digas eso, porque yo no soy de esas almas que juzgan el valor de cada uno por las posiciones que disfruta o por las honras que recibe. Hija única de padres que legaron considerable fortuna, ciudadana romana, con las prerrogativas de ser mujer de un senador, ves cuánto sufro en los trabajos amargos de este mundo. Los títulos que la cuna me otorgó no consiguieron eliminar las pruebas que el destino también me trajo, con la juventud y la fortuna fácil. Reconoce, pues, que, siendo yo Patricia y tú una sierva, no poseemos un corazón diferente, sino el mejor sentimiento de fraternidad, que nos abre la puerta de una comprensión cariñosa, valiendo como asilo suave en los días tristes de la vida. Siempre supuse, contrariamente a la educación recibida, que todas las criaturas son hermanas, hijas de un origen común, sin conseguir atinar con las líneas divisorias entre aquellos que poseen muchos saberes, y muchos títulos y los que nada poseen en este mundo además del corazón, donde acostumbro localizar los valores de cada uno, en esta vida. Señora, exclamó la sierva, tocada de la más grata sorpresa, vuestras palabras me conmueven, no solo por partir de vuestros labios, de los cuales me habitué a oíros siempre con cariño y veneración, sino también, porque el profeta de Nazaret nos ha dicho la misma cosa en sus prédicas. Jesús. Preguntó Livia, con los ojos brillantes, como si aquella referencia le recordase una fuente de consolación, de la cual se hubiese momentáneamente olvidado. Sí, mi señora, y por hablar de él, ¿por qué no buscáis un poco de consuelo en sus divinas palabras? Os juro que sus expresiones, sabias y amorosas, os consolarían en medio de todos los pesares, proporcionándoos sensaciones de vida nueva. Si quisieseis, yo podría conduciros a la casa de Simón, discretamente, a fin de que recibáis el beneficio de sus lecciones cariñosas. Recogeríais, así la alegría de su bendición, sin exponeros a las críticas ajenas, nutriendo vuestro corazón de sus luminosas enseñanzas. Livia pensó intensamente en aquella idea, que le parecía una providencia salvadora, respondiendo, por fin, los sufrimientos de la vida muchas veces me han dilacerado el corazón, renovando mis raciocinios acerca de los principios que me fueron enseñados desde la cuna, y es por eso que, acogiendo tu planteamiento, encuentro que mi deber es procurar a Jesús públicamente, como hacen otras mujeres de estos lugares. Era mi intención buscarlo antes de nuestro regreso a Roma, para manifestar mi reconocimiento por la cura de Flavia, hecho que me dejó profundamente impresionada, pero que no nos fue posible comentar, en razón de la actitud hostil de mi marido. Ahora, nuevamente desamparada, en la ebullición de mis dolores, recurriré al profeta para obtener un lenitivo al corazón oprimido y torturado. Mujer de un hombre que, por fuerza de su carrera política, ocupa ahora el más alto cargo de esta provincia, iré a Jesús como criatura desheredada de la suerte, en busca de amparo y consolación. Señora, ¿y vuestro esposo? Preguntó Ana, previniendo las consecuencias de aquella actitud. Procuraré informarle de mi resolución, pero, si pudiera esquivarse, otra vez mi presencia para un entendimiento íntimo, iré inclusive sin oírlo, con respecto a este asunto. Vestiré los trajes humildes de esta región de criaturas simples, iré a Cafarnaúm, hospedándome con tus parientes, en las horas necesarias, y, en el momento de las prácticas, quiero oír la palabra del Mesías, con el corazón contrito y el alma compadecida por los infortunios de mis semejantes. Siéntome profundamente aislada en estos últimos días, y tengo necesidad de consuelo espiritual para mi corazón afligido por las pruebas ásperas. Señora, Dios bendiga vuestros buenos propósitos. En Cafarnaúm, mis parientes son muy pobres y muy humildes, pero vuestra figura está allí en el santuario de la gratitud de todos, bastando una palabra vuestra para que se pongan a su disposición, como esclavos. Para mí no existe fortuna que se iguale a esa, de la paz y del sentimiento. No buscaré al profeta para solicitarle atenciones especiales, porque basta su caridad, en el caso de mi hija, hoy sana y fuerte, gracias a su piedad de justo, sino tan solo para encontrar consuelo a mi corazón dilacerado. Presiento que, oyéndole las exhortaciones cariñosas y amigas, alcanzaré energías nuevas para enfrentar las pruebas más amargas y rudas. Sé que él me conocerá en los trajes pobres de Galilea, y con su intuición divinatoria comprenderá que, dentro del pecho de la romana, pulsa un corazón amargado e infeliz. Las dos acordaron, entonces, ir juntas a la ciudad, en la tarde del primer sábado. En balde, buscó Livia una oportunidad para solicitar el ambicionado permiso del marido, a favor de su pretensión.
Innumerables veces trató, inútilmente, de sondear el espíritu de Publio, cuya frialdad le ahuyentaba el coraje para la necesaria consulta. Pero, ella, había resuelto ir al encuentro del maestro, de cualquier manera. Abandonada en una región en la que solamente el marido podía comprenderla integralmente, dentro de su esfera de educación, y rudamente probada en las fibras más sensibles de su alma femenina, de esposa y madre, la pobre señora deliberó así con pleno asentimiento de su conciencia honesta y pura. Entalló una ropa nueva, de conformidad con los usos galileos, para no ser notada en la multitud común en las prédicas del lago, informando a Comenio de la necesidad que tenía de salir aquel día, a fin de que su marido fuese avisado a la hora de cenar, se dirigió a la hora previamente determinada, por los caminos, que ya conocemos en compañía de la sierva de confianza. En la humilde residencia de pescadores, donde se abrigaban los familiares de Ana, Livia se sintió envuelta en radiantes vibraciones de serenidad amiga y dulce. Era como si su corazón desalentado encontrase una claridad nueva en aquel ambiente de pobreza, de humildad y ternura. La figura patriarcal del viejo Simón, de Samaria, se destacaba a sus ojos entre todos los que la recibieron con las más elevadas demostraciones de cariñosa bondad. De su mirada profunda y de las canas venerables emanaban las dulces irradiaciones de la maravillosa simplicidad del antiguo pueblo hebreo, y su palabra, ungida de fe, sabía tocar los corazones en las cuerdas más sensibles, cuando narraba las acciones prodigiosas del Mesías de Nazaret. Livia, acogida por todos con franca simpatía, parecía descubrir un mundo nuevo, hasta entonces desconocido, en su existencia. Le confortaba, sobremanera, la expresión de sinceridad y pureza, de aquella vida simple y humilde, sin atavíos ni artificios sociales, y tampoco sin preconceptos ni fingimientos perniciosos. A la tardecita, confundida con los pobres y los dolientes que iban a recibir las bendiciones del Señor, vamos a encontrarla con el corazón aliviado y sereno, esperando el momento dichoso de oír del Maestro una palabra de amor y consolación. El crepúsculo de un día claro y caliente prestaba un reflejo de luz dorada a todas las cosas, y a todos los contornos suaves del paisaje. Se encrespaban las aguas mansas del Tiberíades al soplo cariñoso de los favonios de la tarde, que se impregnaban del perfume de las flores y de los árboles. Brisas frescas eliminaban el calor del ambiente, esparciendo sensaciones agradables de vida libre, en el seno robusto y repleto de la naturaleza. Al final, todas las miradas se dirigían hacia un punto oscuro que se diseñaba en el espejo cristalino de las aguas, muy a lo lejos, en el horizonte. Era la barca de Simón, que traía al maestro para las acostumbradas disertaciones. Una sonrisa de ansiedad y de esperanza clareó, entonces, todos aquellos semblantes que lo aguardaban, desalentados por sus sufrimientos. Livia observó a aquella turba que, a su vez, también le notara la extraña presencia. Operarios humildes, pescadores rudos, numerosas madres en cuyos rostros macerados se podían leer las historias amargas de los más increíbles padecimientos, criaturas de la plebe anónima y sufridora, mujeres adúlteras, publicanos gozadores de la vida, enfermos desesperados y numerosos niños, que traían consigo los estigmas del más doloroso desamparo. Conservábase Livia al lado del viejo Simón, cuya expresión fisonómica de firmeza y dulzura inspiraba el más profundo respeto a los que se le aproximaban, y cuantos le notaban el delicado perfil romano, vestida con la simplicidad del traje galileo, presumían en su figura alguna joven de Samaria de Judea, que hubiese venido igualmente de lejos, atraída por la fama del Mesías. La barca de Simón se acostara suavemente a la orilla, dando ocasión a que el maestro se dirigiese al sitio acostumbrado de sus lecciones divinas. Su fisonomía parecía transfigurada en resplandeciente belleza. Los cabellos, como de costumbre, le caían en los hombros, a la moda de los nazarenos, fluctuando levemente los besos acariciantes de los vientos suaves de la tarde. La esposa del senador no pudo desplegar más los ojos deslumbrados, de aquella figura simple y maravillosa. Comenzó el maestro un sermón de belleza inconfundible, y sus palabras parecían tocar los espíritus más empedernidos, pareciendo que sus enseñanzas resonaban en los campos de toda Galilea, repitiendo el eco por el mundo entero, previamente modelados para caminar en el mundo con la eternidad misma. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque a ellos pertenecerá el reino de mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados los pacíficos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que sufren y lloran, porque serán consolados en las alegrías eternas del reino de Dios. Y con su palabra enérgica y dulce habló de la misericordia del Padre Celestial, de los bienes terrestres y celestes, del valor de las inquietudes y angustias humanas, agregando que viniera al mundo no para los más ricos y más felices, sino para consolar a los más pobres y desheredados de la suerte. La asamblea heterogénea lo escuchaba embebecida en sus transportes de esperanza y gozo espiritual. Una luz serena y acariciante parecía venir del Hebrón,
clarificando el paisaje en tonalidades de ópalos y zafiros eterizados. La hora era avanzada y algunos apóstoles del Señor resolvieron traer algunos panes a los más necesitados de alimento. 2 grandes cestos de merienda frugal fueron traídos, pero los oyentes eran en demasía numerosos. Pero Jesús les bendijo el contenido y, como en un suave milagro, la escasa provisión fue partida en pequeños pedazos, que fueron religiosamente distribuidos por centenares de personas. Livia recibió igualmente su parte y, al ingerirla, sintió un sabor diferente, como si hubiese sorbido un remedio apto para curarle todos los males del alma y del cuerpo, porque una cierta tranquilidad le anestesió el corazón flagelado y desilusionado. Conmovida hasta las lágrimas, vio que el maestro atendía, caritativamente, a numerosas mujeres, entre las cuales había muchas, según el conocimiento del pueblo de Cafarnaúm, que eran de vida disoluta y criminal. El viejo Simón quiso también aproximarse al Señor, en aquella hora memorable de su paso por el planeta. Livia lo acompañó automáticamente, y, en pocos minutos, se hallaban ambos delante del maestro, que los acogió con su generosa y profunda sonrisa. «Señor», exclamó, respetuosamente, «el anciano de Samaria, ¿qué deberé hacer para entrar, un día, en vuestro reino?» «En verdad te digo», le contestó Jesús, cariñosamente, «que muchos vendrán del occidente y del oriente, buscando las puertas del cielo, pero solamente encontrarán el reino de Dios y su justicia aquellos que amaren profundamente, por encima de todas las cosas de la tierra, a nuestro Padre que está en los cielos, amando al prójimo como a sí mismos». Y explayando la mirada compasiva y misericordiosa por encima de la vasta asamblea, continuó con dulzura. «También, muchos, de los que fueron llamados aquí, serán escogidos para el gran sacrificio que se aproxima. Esos me encontrarán en el reino celestial, porque sus renuncias han de ser la sal de la tierra y el sol de un nuevo día». «Señor», aventuró el anciano, con los ojos rasos de lágrimas, «todo lo haría por ser uno de vuestros escogidos». Pero Jesús, mirando fijamente al patriarca de Samaria, murmuró con infinita ternura: «Simón, ven paz y no tengas prisa, porque, en verdad, aceptaré tu sacrificio en el momento oportuno». Y extendiendo el rayo de luz de sus ojos hasta la figura de Livia, que le devoraba las palabras con la sed ardiente de su atención, exclamó con las claridades proféticas de sus exhortaciones: «En cuanto a ti, regocíjate en nuestro Padre, porque mis palabras y enseñanzas te calaron para siempre el corazón. Ve y no dejes de tener fe, porque tiempo vendrá en que sabré aceptar tus abnegaciones santificantes». Esas palabras fueron dichas en una actitud tal, que la esposa del senador no tuvo dificultad en aprenderles el sentido profundo, para un futuro distante. Al poco tiempo, se dispersó la gran asamblea de los pobres, de los enfermos y de los afligidos. Era de noche cuando Livia y Ana regresaron a la casa solariega, confortadas por las gracias recibidas de las manos caritativas del Mesías. Profunda sensación de alivio y consuelo le inundaban el alma. Entretanto, al penetrar en sus aposentos, Livia encontró de frente la figura enérgica del marido, que dejaba mostrar en la fisonomía cargada las más intensas señales de irritación, como acontecía en los momentos de su más ríspido mal humor. Ella le notó la exacerbación de ánimo, pero, al contrario de otras veces, parecía enteramente preparada para vencer las más tremendas luchas del corazón, porque, con serenidad imperturbable, le encaró faz a faz, enfrentándole la mirada sospechosa. Le parecía que la flor de eterna paz espiritual le desabotonara en lo íntimo, al suave calor de las palabras de Cristo, por cuanto le parecía haber alcanzado el terreno, hasta entonces desconocido, de serenidad extraña y superior. Después de mirarla de arriba abajo con su mirada dura e inquisidora, exclamó Publio, mal controlando la cólera incomprensible: «Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué poderosas razones llevarían a la señora a ausentarse de casa en horas tan inapropiadas para las madres de familia?» Publio respondió con humildad, extrañando aquel tratamiento ceremonioso: «Por más que busqué comunicarte mi resolución de salir en la tarde de hoy, huiste siempre de mi presencia, esquivándote a mi consulta, y yo necesitaba encontrar al Mesías de Nazaret, para calmar mi corazón desventurado». «¿Y necesitabas del disfraz para encontrar al profeta del pueblo?», cortó el senador, con ironía. «Es la primera vez que noto a una patria usando tales artificios para consolar el corazón. Llega tanto, así, su menosprecio por nuestras más sagradas tradiciones familiares? Supuse que no me quedaría bien hacerme notar en la multitud de personas pobres e infelices que buscan a Jesús en las orillas del lago, identificándome con los sufridores, no presumí desacatar nuestras costumbres familiares, más bien, creí actuar a favor de nuestro nombre, considerando la circunstancia de tener en esta provincia la más alta jerarquía del imperio. Al menos que esté disfrazando algún otro sentimiento, como disimula la posición social con esta indumentaria, mucho erró buscando al Mesías en estos trajes, porque, al final,
Estoy investido de poderes para requerir la presencia de cualquier persona de la región en mi casa. Pero Jesús, contestó Livia, valerosamente, debe estar para nosotros muy por encima de los poderes humanos, que sabemos tan precarios, a veces. Creo que la cura de nuestra hijita, ante la cual todos nuestros recursos fueron impotentes, es bastante para hacerlo acreedor de nuestra eterna gratitud. Ignoraba que su organización mental fuese tan frágil en vista a los sucesos del maestro de Nazaret, aquí en Cafarnaúm, continuó el senador, ásperamente. ¿La cura de nuestra hija? ¿Cómo asegurar una cosa que su argumentación personal no puede probar con datos positivos? Y aunque ese hombre, revestido de fuerzas divinas para el espíritu simple e ignorante de los pescadores galileos, hubiese operado esa cura con su intervención sobrenatural, viniendo a este mundo de parte de los dioses, podríamos llamarla impiedoso y cruel, sanando a una niña enferma desde tantos años, y permitiendo que los genios del mal y de la perversidad nos arrebatasen al hijito sano y cariñoso, en cuya frente colocaba, mi ternura de padre, todo un futuro brillante y promisorio. Cállate, Publio. Replicó ella, poseída por una fuerza superior que le conservaba toda la serenidad del corazón. Recuérdate que los dioses pueden humillarnos, con dureza, la vanidad y el orgullo absurdos. Si Jesús de Nazaret nos curó a la hijita bien amada, que apretábamos en los brazos frágiles contra los poderes inmensos de la muerte, podía permitir que fuésemos tocados en el más sagrado sentimiento de nuestra alma, con la incomprensible desaparición de nuestro Marcus, para que nos sintiésemos inclinados a la piedad y a la conmiseración por nuestros semejantes. La señora se compromete con esa tolerancia en demasía, que va al absurdo de la fraternidad con los esclavos, dijo Publio, con rispidez y austera severidad. Tal actitud de su parte me hace pensar, seriamente, que su personalidad cambió en el curso de este año, porque sus ideas, lejos del nivel social de la sede del imperio, bajaron al terreno de los sentimientos más relajados, en vista de la compostura que se exige de la mujer de un senador, o de la matrona romana. Livia oyó, angustiosamente, las palabras injustificables del marido. Nunca lo había visto tan irritado, en todo el transcurso de la vida conyugal, pero, verificara, también en sí misma, una renovación singular, como si el pan rústico, bendecido por el maestro, le transfigurase las más recónditas fibras de la conciencia. Sus ojos se henchían de lágrimas, no por el orgullo herido o por la ingratitud que aquellas amonestaciones injustas revelaban, sino con profunda compasión del esposo, que no la comprendía, y adivinando la dolorosa tempestad que le fustigaba el corazón generoso, pero arbitrario, en el plano de sus resoluciones. Serena y silenciosa, no se justificó ante las severas reprimendas. Fue entonces, cuando, comprendiendo que aquellos roces no deberían proseguir, se dirigió el senador a la puerta de salida del apartamento, abriéndola estrepitosamente, y exclamando,